Recaredo Agulló, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Iniciamos la pasada semana un viaje en el tiempo para conocer a valencianos, deportistas, atletas valencianos, que a pesar de reunir méritos de sobra para poder estar en Juegos Olímpicos, por unas cosas u otras, no lograron estar en unos Juegos. Y hoy nos vas a hablar de un señor que se llama José María Blay. Sí, vamos a ver, este señor hay que encuadrarlo en el momento, en el pueblo donde él nace, donde él vive y en las circunstancias en las que se desarrolla su infancia. En el año 44 se produce la aparición de 3 atletas valencianos en un campeonato de España de maratón y uno de ellos queda campeón de España de maratón en el 44, Alfonso Sebastián. En el 45 ese señor vuelve a ser campeón de España. En el 46 no, pero en el 47 otro atleta, también de Algemesí, vuelve a ser campeón de España. Y en el 48 otro atleta de Algemesí vuelve a ser campeón de España. Es decir, en 5 años, 3 atletas de Algemesí consiguen 4 títulos de campeones de España. Y se da que es algo inaudito. Inaudito en una población de menos de 5.000 habitantes en esos años. Nunca más ha vuelto a pasar que ninguna otra localidad haya dado 3 atletas y 4 títulos en tan poco espacio de tiempo, ni grandes capitales, ni pequeñas ciudades. Es decir, que nos encontramos ante un fenómeno especial que he tratado de conocer y de analizar. He podido hablar con 2 de esos 3 personajes que fueron campeones de España. Y he podido saber más o menos qué pudo pasar con ese tercer hombre que en el año 1948 se proclama campeón de España de maratón, hace 2 horas 43, que es la 8ª mejor marca del año. Hay que tener en cuenta que ha terminado la guerra mundial entre el 39 y el 45, que en Europa está devastada, que la vuelta a la normalidad va a costar tiempo, va a costar un par de juegos más, Helsinki y Melbourne, y que por tanto en Londres lo que va a ir no van a ser lo que podría haber ido en circunstancias normales. En España en esa década, pues bueno, se pasó muchas calamidades, se pasó hambre, se pasó amargura y la inmensa mayoría de la población de Algemesí se dedicaba a las faenas agrícolas. Que el deporte no lo entendíamos ni lo concebíamos como hoy en día, por supuesto. Por supuesto que no lo entendíamos y la gente que hacía deporte lo hacía en unas condiciones muy duras. Por ejemplo, José María Blay corrió una maratón descalzo, es decir, que los descalcistas tienen ya y llegó con los pies ensangrentados. El mundo deportivo cuenta esta crónica que es impresionante en un campeonato de España que ya estuvo, en un campeonato de España fue 10º, en otro 2º y en otro 1º. Vamos ya con lo que ocurre porque la historia tiene miga. Sí. ¿Por qué no llegó José María Blay a los Juegos Olímpicos de Londres? Y digo lo de llegó porque ya está todo el sentido ahí. Sí, vamos a ver. Al no poder haber hablado nunca con él, he tenido que recurrir a compañeros suyos, a la familia de Blay y también a los documentos que existen en la prensa valenciana. Porque José María Blay toma el tren para viajar hasta Londres. Sí, pero para viajar hasta Madrid, hasta el aeropuerto de Barajas. Bien, pero él no llega al aeropuerto de Barajas. Y hay 2 versiones distintas y luego hay un documento que se puede consultar en la prensa valenciana que lo publican todos los periódicos, que es una resolución. ¿Cuál es la primera de las versiones? La primera de las versiones sería la del acompañante de Falange, que lo tiene que llevar. El acompañante va en un vagón de primera a Madrid y él va en un vagón de tercera. Esto ya indica un poco la concepción del deporte. En esa opinión se dice que Blay, al llegar al Alcázar de San Juan, se bajó del tren y se fue de señoritas, que era como entonces se decía la expresión metafórica. La otra parte, la parte de Blay, de José María... Se fue de señoritas, perdió el tren, perdió el avión y no pudo llegar a Londres. No es como hoy en día que en un momento pueden desplazarse. Exacto. No, se quedaron allí esperando, estaba el general Moscardó, que es el que entonces llevaba el deporte nacional, se quedaron allí esperando, claro, eran tan solo 8 atletas los que iban a participar y bueno, faltaba el valenciano, ¿no? Esa es una de las versiones. La otra versión, la versión de la familia de Blay, la he conseguido a través de una de las nietas, me pasó el texto, que está publicado además, y me dice que fue engañado. Me dice que su abuelo, a través de lo que sabe por parte de la mujer de Blay,
me comenta que, dadas las circunstancias de que era una persona no muy brillante, por decirlo de algún modo, que apenas tenía estudios, que se había hecho atleta corriendo desde Algemesí hasta la Albufera para trabajar en el arroz, o corriendo desde Algemesí hasta Xàtiva para trabajar en la naranja, que era un hombre con poca historia. Vamos, que le habían engañado, ¿no? Eso es. Y le había engañado en este caso el suegro, o su futuro, el que iba a ser su futuro suegro en la relación que tenía en ese momento. Sí, a ver, el padre él estaba casado con una chica joven, la que tuvo un hijo, y tanto la mujer que tuvo primera como la chiquilla murieron. El padre de la primera mujer no quería que su hija se casara con él, y al parecer la versión que existe es que le encargó, según la versión de la familia de Blay, le encargó al jefe de Falange, ¿verdad?, de que le engañara con el tema de los horarios de salida de los trenes, para que no se presentara. Pues dos versiones que no podemos demostrar más allá de las investigaciones que ha realizado Recaredo Agulló al respecto de la figura de José María Blay. Lo que sí que está claro son las consecuencias. José María Blay, sí, por todo lo que ocurrió, vamos, tuvo que emigrar de Algemesí. Sí. Hay un texto que me gustaría leer. Muy rápido, sí, porque sí, es un minuto. Dice, es la resolución de la Federación... Espera un momento, vamos a escucharla. Tenemos la resolución de la sentencia de lo que ocurrió con José María Blay. Lo escuchamos. Esta federación, en su última reunión, acordó imponer las siguientes sanciones: descalificar a perpetuidad al atleta de la Delegación de Deportes de Algemesí, José María Blay, por su indecoroso y antideportivo proceder con relación a los Juegos Olímpicos de Londres; descalificar a perpetuidad para que no pueda preparar atletas ni figurar en la directiva de algún club atlético a don José Llanos, por desobediencia a los acuerdos federativos sobre competencia de preparador, siendo responsable en gran parte de la conducta de Blay, cuya custodia había reclamado y a la que se comprometió públicamente; castigar con la inhabilitación de 1 año a la sección atlética de la Delegación de Deportes de Algemesí por su reiterada postura de indisciplina frente a la federación. Bueno, pues ese es el castigo que le pusieron a José María Blay, aunque el castigo social fue peor. Tuvo que emigrar de Algemesí y buscarse una nueva vida en otro lugar. Sí, se la buscó en la Delta del Ebro, donde él siguió trabajando en el arroz, y donde formó una nueva familia, tuvo muchos hijos y ahora tiene muchos nietos que están muy orgullosos de su padre. Pues hoy en día no sabemos casi quién era José María Blay, pero fue un grande de nuestro deporte. En 1948 ocurrió esto y luego pasó lo que pasó.